placer verle los rostros. Creo que les pasó a todos lo que me pasó a mí. Por un lado, me sorprendió ver que la gente después del decreto seguía con el tapaboca y por otro lado sabía que iba a suceder. Es raro, pero nos pasó a todos nosotros esas dos sensaciones. Me llevó a mí una referencia histórica que es la siguiente. En 1820 hay una revolución en España que en el 23 es destruida. Cuando triunfa la reacción, el grito de las masas reaccionarias es ¡vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! ¡Que vivan las cadenas! Y también nos pasó cuando, seguramente pensamos cuando vimos a la gente con tapabocas, confirmamos muchos algo que ya veníamos pensando. Nada de esto es racional. No es una cuestión de inteligencia el atacar la pandemia o el de creer la pandemia. Son otras cosas las que juegan en el pensamiento. El pensamiento es esclavo de la pasión. Vemos que, ya que no son las ideas las que fundamentan la pandemia, ¿qué podría ser? Bueno, el miedo. Podrías ir a bailar, pero no se puede. Dejo que alguien se imponga sobre mi deseo. Quiero juntarme con gente, tal cosa, dar clases en vivo e indirecto, no se puede. El poeta dice, aquel que deja que su deseo sea asesinado es porque su deseo es suficientemente débil para ser asesinado. El fundamento de la pandemia es una gran fuerza que opera sobre la humanidad hace milenios y es la culpa. La pandemia generó una caída de las fuerzas anímicas de la humanidad que significa el deseo de trabajar, de crear bienes, de juntarse, de hacer el amor, de tener hijos. Nunca se tuvo menos hijos que durante la pandemia y nunca se suicidó tanta gente como durante la pandemia. Luego, la pandemia no terminó con el decreto, porque la pandemia nunca empezó. En una pandemia, lean la historia del Peloponeso de Tucídides, la pandemia, es decir, la peste de Atenas, o bueno, la peste negra de 1349. Cuando hay una peste, desaparece el orden social, las reglas, las leyes, porque siempre las leyes se pueden llevar a cabo, claro, por consenso, y porque está la fuerza detrás, la capacidad de matarte al que viola las leyes en extremo. Cuando la muerte se extiende en la sociedad, desaparecen las leyes. Entonces los ricos tiraban el oro por las ventanas, las monjas se prostituían, se violaban los cadáveres, no había orden social, era un relajo. En esta pandemia sucedió lo contrario, el orden social, es decir, la fuerza de la ley, no importa que son leyes inconstitucionales, fueron más fuertes. La pandemia no terminó porque la pandemia es una pandemia política. ¿Qué logró? El distanciamiento que avanzó. Ahí tenemos a la gente, viva las cadenas, es decir, no me quites mi cadena y ahí estoy con el tapaboca. Entonces, el distanciamiento social es un hecho. Es como que en el juego del Monopoly el banquero avanzó. Los casilleros que avanzó el banquero no los va a retroceder por ningún decreto. Tenemos que los sistemas políticos, las repúblicas fueron deterioradas, ejemplo de lo cual las órdenes emanaban de un organismo internacional, que es la OMS, a la cual habría que hacerle caso, porque el otro organismo internacional, el FMI o el Banco Mundial, no te daba los préstamos para lo que fuera. Si te cortan la canilla de los préstamos, supuestamente te hunden. Entonces tenemos, como otro dato de la erosión de la democracia, que es lo que atacó la pandemia, además de atacar nuestros deseos, nuestras ganas de estar juntos, nuestras reuniones, tenemos que impera sobre nosotros un contrato secreto por la vacuna. ¿A qué nos compromete? Nadie me puede decir a qué nos compromete porque es secreto. Ningún legislador, o bueno, capaz que vea, pero digo, la mayoría de los legisladores no dijeron absolutamente nada, ni dicen absolutamente nada sobre este secreto que pende sobre nosotros. ¿A qué nos compromete? Supuestamente, según otros contratos que no pudieron ser firmados y que estos políticos denunciaron, hay que entregar recursos soberanos, lo que serían los activos soberanos, o en todo caso,
como garantía tierras o agua o el frente marítimo. No sabemos a qué nos compromete este contrato secreto. Lo que sí sabemos es que gastaremos miles de millones de dólares en esas vacunas que no sirvieron, y sabemos que la democracia no es democracia desde el momento en que elegimos representantes que firman cosas a nuestro nombre. Yo no me pongo a mandar porque tengo que trabajar en la librería, igual que todos. Pero ahí tenemos nuestros representantes que nos tienen que informar de los que hacen a nuestro nombre. Ya la pandemia erosionó ese concepto desde que aceptamos esa realidad. Entonces tenemos distanciamiento social que no va a volver para atrás. Deflación de las fuerzas anímicas de la humanidad, que es lo más grave que ha generado esta pandemia, un ataque a las democracias y finalmente una inaudita, insólita, jamás igualada concentración de riquezas. Entonces acá llegamos a una discusión que es, ¿la pandemia se dio porque un conjunto de circunstancias se dieron o hay una voluntad detrás de la pandemia? Bueno, yo pienso que hay una voluntad detrás de la pandemia y esa voluntad es la voluntad del capital financiero que ya a fines del siglo XIX dominaba la economía mundial. Hoy día el control que tienen los fondos de inversión sobre la mayoría de la academia, sobre la mayoría de los medios de comunicación, sobre las ONGs, los sindicatos, sobre los partidos políticos, es casi total. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Yo lo primero que veo es que nuestro derecho a estar sin tapabocas aún lo vamos a tener que defender, por más decreto que haya. Las pruebas las tenemos al canto. Vamos a tener que buscar mecanismos políticos o jurídicos para defender lo que ya el decreto nos habilita. Es decir, no creo que esto... Si nosotros no hacemos nada, nos van a pasar por arriba con este asunto de la imposición del tapabocas de alguna manera, aunque supuestamente ya acabó. Pero lo que importa es concebir que se despliega a nivel mundial una estrategia del caos para generar un orden político más férreo. Es la dictadura global, sanitario, policial, como quieran. Pero vemos, percibimos y tememos que nuestras libertades se van a ir achicando porque el plan se va a seguir desplegando. Acá no hubo ninguna derrota de la pandemia ni ninguna victoria nuestra. Nuestra victoria, los aspectos de victoria que podría haber sería considerar, yo creo, dos cosas. Una, si la censura se impuso y se sigue imponiendo, y se seguirá imponiendo, y no solo en las redes, la censura se va a imponer al grado de que no se van a poder publicar ciertos libros. Si hay censura es porque la verdad tiene poder. Las ideas son poder, las palabras son poder. Así que si de toda esta parafernalia de la pandemia concluimos que las palabras son poder y que la verdad es un agente histórico, ya sacamos una conclusión interesante. La segunda conclusión, Guenir la apuntó, hay una frase muy bonita que dice: siempre que se dijo una verdad fue atacada por todos los medios posibles, con potros de tormento, con hogueras. Pero siempre la verdad se labró un camino. Entonces, en esta perspectiva que yo veo tenebrosa, ya vimos hoy la reacción en el ómnibus frente a ese muchacho, pero vimos al muchacho que enfrentó esa situación. Entonces, yo quiero felicitarlos, también me felicitaría a mí mismo. Yo cuando vi a ese muchacho que se llama Valentín, me emocioné, me sentí hermanado, porque estaba todo el ómnibus, toda la horda, que vivan las cadenas, violentándolo, y él se mantuvo firme y les explicó cómo es. A la postre uno se va fogueando con estas cosas, la batalla va a ser muy larga, y ojalá que podamos volver a tener instancias como esta. Muchas gracias.